Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, te veo de gloria en gloria en mi vida, Señor Jesús. Porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Porque tú, Señor Jesús, me sacas en victoria, Señor Jesús. Porque tú me das la victoria, dígale, Señor, tú me das la victoria en cada aspecto de mi vida, Señor. Porque ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, aleluya. Ya no vivo yo, dígaselo usted. Yo no sé, pero yo ya no vivo acá. Cristo vive en mí, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y si ya no vivo yo, pues usted no se preocupe por sus situaciones difíciles, porque Dios te da la victoria. Amén. Toma asiento, por favor. Regálele ahí un guiño de ojos a su hermano. Bien hermoso. Los niños ya saben, pueden subir, por favor, a su escuela dominical. Bien juiciosos, muy atentos, muy dispuestos. De gloria en gloria, ¿cierto? ¿Cuántos ven a Dios de gloria en gloria? Amén. Pablo dijo, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y así es, amén. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces como que por procesos en nuestras vidas, como que la gente nos ve como derrotados, pobrecitos, pero ahí está Dios obrando a nuestro favor. Amén. Y por eso hay paz, porque sabemos que Dios tiene el control. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Cuántos han pensado en los tiempos que vivimos? 24, versículo 3. Si usted se detiene una noche a mirar las noticias, ¿qué es lo que usted escucha? ¿Buenas noticias? Malas noticias, ¿cierto? Desastres, inundaciones, guerras, incendios. Y Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que todo esto acontezca. Amén. Todo esto es necesario que suceda. Dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que ¿qué? Que nadie os engañe. Estoy en el versículo 4 para aquellos que están de pronto que no han encontrado. Mateo 24, 4. Mirad que nadie os engañe. Esa es una de las primeras cosas por las que nosotros debemos estar atentos. Mirar que nadie os engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán? Algunos, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario, otra vez dice Dios, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, mire lo que sigue. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos que tropezarán
Entonces y se entregarán unos a otros. Qué tremendo, ¿no? Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué tremendo todo esto que dice acá en la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La verdad no es una palabra muy alentadora, ¿cierto? Pero es la verdad del tiempo que vivimos. Amén. Pero usted no se angustie, dice la palabra. Porque si Dios te puso en este tiempo y en este momento, es porque sabe que serás capaz de guardarte y de resistir ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Pero Jesús les advierte a sus discípulos, miren, estén atentos, que nadie nos engañe. ¿Sí? Y más hoy en día que tenemos a nuestra disposición un sinnúmero de doctrinas, de ministerios y en fin, ¿en dónde? Con un clic, ¿sí o no? Tú entras y puedes entrar a cualquier lugar, ¿sí? Y eso es bueno, pero también no es tan bueno, ¿sí? Porque muchos podemos ser engañados, amén. Por eso usted tiene que conocer la palabra, ¿sí? En esos días alguien me decía, no, es que yo me leí un libro, imagínese que en ese libro de una profeta, y en ese libro decía que nosotros no seremos arrebatados, ¿sí? Y yo le decía, qué pena, pero eso no dice la palabra, ¿sí? La palabra dice, entonces decía, pero es que ella dice que nadie fue traspuesto. Le dije, un momento, porque Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? Nadie lo vio, se lo llevó, Dios se lo llevó. Y Elías también fue arrebatado, ¿en dónde? En un carro de fuego, ¿sí? Y le decía yo a esa persona, y también dicen Tesalonicenses, que andarán dos, uno será llevado y el otro se quedará. Entonces creo que estás equivocada, ¿sí? O esa doctrina. Y en ese tiempo muchos se levantan, y yo le decía a esa persona, cogemos un versículo para hacer un pretexto y hacemos toda una secta. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra. Y si alguien nos dice, es así, usted dice, bueno, ok, es así. No. Por eso tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. Es bueno oír predicaciones, pero yo digo que mejor lee la palabra, ¿sí? Porque es que allí nos damos cuenta de la verdad de Dios. Hay personas que cogen un versículo y con ese levantan toda una doctrina. Y a veces hasta anulamos Antiguo Testamento, y tengamos cuidado. Porque la palabra dice que Jesús dijo, yo no vine a abolir nada. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a cumplir la ley. ¿Sí me entienden? ¿Yo vine a qué? A cumplir la ley. ¿Y la ley fue establecida en dónde? En el Antiguo Testamento. Pero si usted se da cuenta, en los evangelios un día dijo Jesús, mire, muy sencillo, yo le resumo todos los mandamientos en dos. Pero él no dijo que los demás ya no existían. Él no dijo esas leyes fueron abolidas. No, él dijo yo se lo resumo en dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, no matarás, no robarás, no adulterarás, ¿cierto? Porque amas ¿a qué? A tu prójimo. Entonces en este tiempo se distingue o está, ¿cómo les digo yo? Este tiempo se identifica por engaños religiosos, ¿cierto? Guerras, hambrunas y epidemias. Y no crea usted que es la única epidemia que tendremos que enfrentar.
Como que uno dice, uy, ya, listo, librado, esto ya está como controlado. No se confíe. Pero Dios nos guardará. Amén. ¿Crees que Dios te guardará? Por eso usted, amado papá, instruya a su hijo en la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Persecuciones por parte de falsos líderes religiosos y de las manos de los traidores. Qué tremendo, ¿no? Por eso usted tiene que estar, ¿qué? Mirando. No escuche todo lo que llega a sus manos. Pídale al Espíritu Santo que le guíe. Amén. Porque usted puede confundirse si usted está escuchando todo lo que le llega a su mano. Y hoy en día somos bombardeados, ¿sí o no? ¿Cuántos alcanzan a leer toda la información que les llega a ustedes en un día? En un celular. Yo me quedo aterrada. Nosotros estamos en grupos aquí pues de la comuna y eso nos llega información y nos llega información y nos llega información. Estamos en un grupo que crearon también con las autoridades, con la policía, y eso llega información y llega. Y uno dice, ay Dios mío, ¿a qué horas uno mira todo eso? Y aparte de eso, te llega el mensaje de un lado, te llega el mensaje del otro, te llega y tú dices, bueno, ¿cuál leo? ¿Cierto? Y tenemos más que un periódico. Tenemos todo un sinnúmero de información en un pequeño aparatico. Una herramienta de bendición, pero si es mal usada, una herramienta de maldición. Amén. Entonces dice que aún en cristianos se enfriará el corazón y traicionarán a otros. ¿Estamos viendo eso? Sí que lo estamos viendo. Porque la palabra no dice que es solamente para los de afuera. Mírelo, ¿para quién le está hablando? A la iglesia, a los que conocen a Dios. El amor se enfría y no nos importa darnos la espalda unos a otros. Y por eso tenemos que estar bien atentos, bien vigilantes. La rebelión prevalecerá. ¿Estamos viendo rebelión? ¿Rebeldía? ¿Sí o no? Sí que la estamos viendo. Hasta allá en los colegios dicen, no les podemos decir nada a los chicos porque ¿no es eso rebeldía? Antes se establecían las leyes y punto, se cumplen, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan que ustedes en su tiempo dijeron, no, es que yo quiero ir con el cabello largo al colegio? ¿Y qué le decían? Sí, mi amor, siga. No, si no vienes mañana con el cabello corto, no te dejamos entrar. Pero diga hoy en día eso en un colegio. Le estamos vulnerando la personalidad. Y por eso es que tenemos la juventud que tenemos hoy en día. Qué tremendo. Por eso tú, joven, guíate por la palabra. Yo sé que los jóvenes están en lucha, ¿sí o no? Como todos. Llegamos a una etapa donde como que queremos devorarnos el mundo y hacer muchas cosas. Que ya Samuel me decía algo y yo le decía, la palabra dice, y me dice, muestre, ¿dónde está escrito? Le dije, mira, acá está. Acá dice, no te tatuarás. Claramente. Porque es que a mí no me guían mis emociones ni mis sentimientos. A nosotros nos guía ¿qué? La palabra de Dios es la que te guía. Y hay cosas que nosotros decimos no porque nos place, sino porque la palabra me lo enseña. Amén. Y tu guía es la palabra. Si usted se hace tatuado, no se preocupe. Tal vez usted lo hizo y no conocía la palabra. Pero ahora que lo sabe, entonces ya dice,
pero está escrito. Amén. Entonces, si en este tiempo la palabra no guía nuestras vidas, estamos perdidos. Y si usted se da cuenta, mire, yo me aterro, no hay consejo que no esté escrito acá. Ay, pastora, que es que voy a hacer un negocio con un amigo, pero es que él no conoce de Dios. Aquí está el consejo y te dice no lo hagas, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Ya, tú no necesitas ayunar y orar y buscar el rostro, así como hizo el profeta, ¿cierto? Que Dios le dijo, no maldecirás lo que yo he bendecido. ¿Estaba escrito? Claro. Pero el profeta se las quiso dar de avión, ¿sí o no? Como nosotros a veces no las queremos dar de avión con Dios. Y dijo, le dijo al pueblo que le dijo, mire, necesitamos que nos maldigas al pueblo. Y él dijo, bueno, pues Dios me dijo que no, pero déjeme, yo ayunaré. ¿Y qué? Y oraré. A ver si el Señor, qué manipulador más bien. Y fue a Dios y Dios le dijo, no, Señor, tú no maldecirás lo que yo he bendecido. Tú no lo maldecirás. Ya estaba escrito. Entonces en este día nos quieren meter filosofías humanas, ¿cierto? Y sí lo vemos, que el matrimonio gay, que es que Dios hizo esto y Dios, no, la palabra es clara. No aborrecemos a los gays, los amamos, porque Dios también los ama, ¿o no? Pero ¿estamos de acuerdo? Porque la palabra nos enseña otra cosa. Amén. La palabra nos guía, la palabra nos traza un rumbo, un camino, y por ese camino es que nosotros andamos. Estamos rodeados de odio, ¿no? De injusticias, de maldad. Y todas esas cosas que vemos pueden desanimarnos. Usted no se desanima viendo las noticias, te dice, wow, ¿y aquí qué esperanza hay? Si mire, los bosques se están incendiando, el agua se está secando. Tremendo que digamos estaban en California, un lago grandísimo y eso, mucho se ve todo el fondo. Yo decía, Dios mío, pero Dios está ¿qué? Llamando nuestra atención. Pero nosotros, yo analizaba eso que día, yo decía, Dios, nosotros olvidamos tan fácil. Si usted se da cuenta, ya parece que no hubiera pandemia. Va a mirar una discoteca. Mire las noticias llenas. Los aviones. Y toda la gente está como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas personas hemos perdido en esta epidemia? Millones. Pero ya como que se nos olvidó. Entonces, estamos en unos tiempos donde las cosas nos pueden desanimar, desilusionar. Si usted es traicionado, usted puede decir, ya como que yo no soy de la buena papa que era, ¿cierto? Porque algunos tenemos un corazón de oro que usted dice, pero Dios nos exhorta en su palabra, puede distorsionar mi perspectiva de lo bueno y de lo malo. Y usted puede empezar a ceder territorio. Por eso Dios nos llama a ser radicales. Sea radical, mi hermano. Cambiar nuestra perspectiva. Ahora lo malo lo llaman ¿qué? Y lo bueno. Porque si usted corrige a su hijo, ¿es bueno? Es malo. Hoy en día te dicen, no, pero ¿cómo va a afectar la personalidad de su hijo? ¿Sí o no? Y a veces los chicos hasta te voy a acusar contra el ICBF. Te voy a acusar contra la policía. ¿Pero por qué? Porque las leyes les han dado. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. La vez pasada escuchaba el término nini. ¿Ustedes sí lo han escuchado? ¿Y saben qué es nini? Ni trabajan ni estudian.
Y esos son los jóvenes de hoy en día, decía ese estudio de grandes universidades, y decían, esta es la etapa de los ninis. ¿Y usted cree que por qué son todas esas políticas gubernamentales para incentivar a los jóvenes a que estudien? Es por eso. Porque hay cifras altísimas donde se ha estudiado y se ha identificado que los jóvenes no están ni trabajando ni estudiando. ¿Qué va a hacer nuestra sociedad en unos años? Nos va a tocar a nosotros ya abuelitos irnos a trabajar, porque no va a haber fuerza de trabajo si no nos ponemos las pilas. Por eso usted, papá, sea radical con sus hijos en casa. Amén. Fórmelos, forme valores en ellos. Así se incomoden. Usted está haciendo de ellos lo mejor. ¿Cuántos quieren crear parásitos para la sociedad? ¿Sabe qué hace un parásito? Solo absorbe y come y come y come y come. Y nuestros hijos no son eso. Nuestros hijos son herencia de Jehová y de alta estima el fruto de nuestro vientre. Y ellos serán puestos en lugares de privilegio. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Las tentaciones del mundo pueden cegarnos respecto, y a veces no imaginamos nosotros las consecuencias y la influencia del pecado en nuestras vidas. David, aunque era un hombre de Dios, tuvo que vivirlo. A veces estamos en el lugar equivocado, como la casita de la vivienda, ¿cierto? Y David estaba en el lugar equivocado. Por eso usted, todo lo que haga, órele a Dios. Hasta si va a hacer un viaje, Señor, apareja las cosas. Señor, pongo esto en tus manos. Y David debía estar en la guerra, pero dice que David se quedó en la casa. Dice la palabra, en el tiempo que los reyes van a la guerra. Y David dijo, no voy a ir. Y se subió ¿a qué? A pasearse por su azotea. En esos tiempos seguramente no habían duchas y se bañaban en tinas. ¿Sí ve? Porque estaba desocupado. Por eso nosotros y nuestros hijos debemos estar ¿qué? Ocupaditos. Porque una mente desocupada es un taller de Satanás. Amén. Y se subió David y vio a esa doncella y dijo, wow, está hermosa. Pero ahí no paró la cosa, ¿sí ve? Uno no cae en un pecado de un momento a otro. Es una sucesión de acontecimientos. Primero miras, observas y luego quieres tener. Y David se fue, miró, observó, contempló y dijo, wow, está bella la niña. Y bajó. ¿Y qué hizo David? Tráiganmela. Pasó a lo segundo, tráiganmela. Y durmió con ella. Y ahí vino ese desastre moral y espiritual para David. Ojo, hombres, cuiden sus ojos. Mujeres, cuiden sus oídos. Porque los hombres son débiles y frágiles en los ojitos. Acuérdese que siempre el Espíritu Santo está con ustedes. No contristen al Espíritu. Cuando tú miras para codiciar, cuando tú te deleitas mirando a una mujer, entristeces al Espíritu Santo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. A veces olvidamos que Dios está sentado con nosotros. Que tú sales y Dios va contigo. Ya no vivo yo, acuérdese. Cristo vive en mí y tú eres un hijo de Dios. Y por tanto no te puedes dar privilegios que no le competen a un hijo de Dios. Tú no eres un filisteo, ni eres un impío. Eres un hijo de Dios. Cuando usted se siente a ver un programa, acuérdate que al lado tuyo está el Espíritu Santo.
Y si tú ves que algo no le agrada, mire, no sé qué, usted no se quema de un momento a otro. Usted se quema si eso primero que el enemigo te pone en tu vida, tú lo acaricias. Llegó un mensaje de un exnovio. Y si tú de una dices, qué pena, pero no tengo nada que hablar con usted, ahí no pasó nada. Pero si usted empezó a permitir cosas, vas a terminar fallando. Y mire, varones, ¿cuántos varones casados hay acá? Levanten su mano. Miren, nada. ¿Y cuántas mujeres también? Nada compra un momento de placer por una eternidad sin Dios, por un fallarle a Dios. Por eso cuiden sus corazones, guarden sus vidas. Las tentaciones del mundo pueden cegarte. Por eso la palabra dice, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Usted no se dio cuenta a qué hora lo llevaron. El cordero no sabe para dónde va. Pero allá, Satanás te dice, uy, tan bonita. Eso nadie se va a dar cuenta. Pero no se te olvidó que Dios te está viendo. Y ya cuando todo ha pasado, David dijo, uy, duerme conmigo, y durmió con ella. Pero Satanás no le mostró todo lo que venía. Después ella quedó encinta. Y David dijo, se me complicó esta situación. Llama a su esposo. Mire, David, un hombre de Dios. Porque David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué momento se le salió a David de control su vida? Y la esposa, la amante le dijo, estoy embarazada. Llámeme a su esposo. Sigue embarrada tras embarrada. Y lo mandó a los recios. No, primero llegó y le dijo, ay no, yo te doy permiso, duerme con tu esposa. Porque quería tapar su falta. O sea que quería, como quien dice, que ese hijo era del esposo. Mire lo que terminó haciendo David. ¿Y sabe qué hizo este hombre? A pesar de que el rey le dio permiso, dijo no. No está bien que mis otros hombres como yo estén en la guerra y yo durmiendo con mi esposa. No lo haré. Y durmió a las puertas del palacio. ¿Era íntegro el hombre? Y a David no le funcionó el plan. Entonces, como no le funcionó, dijo, venga para acá. Y le dio la orden a sus hombres, métanlo en lo recio de la batalla para que muera. Otro error. Y sí, el hombre murió. Pero Dios le dijo a David, esto no quedará así. ¿Tú lo hiciste en qué? En secreto. Pero se le olvidó a David el pequeñísimo detalle que los ojos de Dios lo miraban. Qué tremendo. Y nace su hijo y enferma. Y dice que David oraba y ayunaba para que el Señor tuviera misericordia de su hijo. Pero Dios le dijo, no, morirá. Y las cosas no quedaron allí. Porque Dios nos perdona, claro que Dios nos perdona. Pero las consecuencias de nuestro pecado quedan. Y murió su hijo. Y tiempo después, David se quedó calladito. David dijo, esto no pasó a mayores. Y un día Dios le manda a ese profeta. Qué tremenda labor de ese profeta. Yo digo, uy, si Dios te dice, vaya y dígale al presidente esto y esto y esto. Y le dice Dios, vaya y hable con David. Y le dice, David, imagínate que había un hombre que tenía una finca y tenía mucho ganado y muchas bestias del campo. Y imagínate que había un simple finquero que tenía una sola ovejita. Una sola.
o vaquita, no me acuerdo bien en este momento. Dice, imagínate que tenía un invitado y aquel hombre fue y le mató la vaquita. Y dice que David se encendió en ira. Y llega y dice, el tal es digno de muerte. David dijo, ay, yo tan justo. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Porque no mirando todas las mujeres que tenías en tu palacio, le quitaste la esposa y te acostaste con ella. Ese hombre eres tú. Le desnudó a David su pecado. Y dice David, sí, fui yo y me arrepiento. Pero fue la única forma que David se arrepintió y reconoció su pecado. Pero eso no quedó allí, mi hermano. Dios lo perdonó. Pero lo que David hizo en público, en secreto, en público fue avergonzado. Porque su hermano violó y abusó de su hermana. Mire qué tremendo es. Por eso usted cuídese. El pecado no queda así. Dios nos perdona y su misericordia es para siempre. Pero las consecuencias del pecado quedan y afectan a nuestros hijos. Afectan la iglesia. Afectan el corazón de Dios. La rebeldía se genera en el egoísmo. El egoísmo es contrario al amor. Yo le decía que día a mi mamá y hablábamos con mi mamá, yo le decía, mami, a veces somos tan egoístas. Y yo le decía a mi mamá varias cosas y decía, sí, porque hay una vecina que la verdad, ella no es creyente ni nada, pero todo lo que me cuenta ha impactado mi vida. Y yo decía, Dios, pues yo no soy tan así como ella, yo tengo un corazón muy bueno. Pero es una mujer que siempre tiene las puertas de su casa abiertas al que lo necesita. Y yo le decía a mi mamá, mami, nosotros como seres humanos somos egoístas. Y yo le decía a mi mamá, si tú ves una hermana tal vez que no tiene dónde dormir, ¿tú le abrirías las puertas de tu casa? Yo creo que más de uno dice, depende. Somos egoístas. Y yo le decía a mi esposo, ¿cierto, amor? Yo le decía, imagínate, amor, con todas las cosas que van a acontecer en la tierra. Si nosotros los seres humanos no aprendemos a ser solidarios y amarnos unos a los otros. Si usted tendrá un bulto de arroz, tendrá que estar dispuesto a compartirlo y a no pensar solamente en ti. Porque el amor de muchos se enfriará. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que cuidar ese amor y ayudar y extender y abrir y brindar lo que la palabra me enseña. No puedo ser egoísta. Si a tu casa pasa alguien desnudo, ¿tú vas y buscas la mejor chaqueta? A ver, seamos sinceros. Bueno, yo no creo que hasta allá, pero creo que no le daríamos la mejor. Hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido. ¿Sí? En alguna ocasión me dijeron, pastora, uy, llegó la bendición, imagínese que trajimos un montón de regalos. Nunca se me olvidará ese día. Y sabiamente dije, llévenmelos para la oficina. Y yo ahorita reviso y reparto. ¡Oh, sorpresa! Eran 5 bolsas así de ropa vieja. Y me los trajeron de otra iglesia. Me quedó una bolsa. Y me acuerdo que le dije, vaya y saquen todas esas bolsas allá al poste, que ahí recogían la basura. Y yo decía, eso no se hace. Si tú regalas algo, regálalo mejor. Que le sirva a la otra persona. Que no esté rota. No disfracemos nuestra falsa generosidad. Si no te sirve a ti, ¿por qué le va a servir a otro?
El egoísmo hoy está posicionado del universo entero. Nuestros gobernantes piensan mucho en el pueblo, ¿cierto? Se desviven por el pueblo, aman profundamente al pueblo. Egoísmo. Dice en 2 de Timoteo 3, versículo 1. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto ¿qué? Natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que, mire lo que dice ahí, no son de afuera. ¿Sí escucha? No son de afuera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando quebrantamos las leyes de Dios, causa dolor y destruye relaciones. Amén. El pecado es una trampa. Satanás nunca te va a mostrar todo a completo. Él te muestra solamente el momento de deleite. Pero no te muestra la ruina, la desconfianza, la pérdida de credibilidad, todas las cosas que acontecen cuando tomamos malas decisiones. Se convierte en un hábito. Aquellos ya que se olvidan de Dios, pecan y ya es un hábito y ya ni siquiera se arrepienten. Porque su corazón ¿qué? Se endurece. Es un hábito, los sentimientos de culpa crecen y hay distancia entre Dios y nosotros. Porque acuérdese que el pecado nos aleja de Dios. Amén. Si no nos arrepentimos y ese sentimiento de culpa hace daño. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque él no reconoció su pecado, amén. Porque él se guardó, él se calló su pecado y eso le hizo ¿qué? Daño, lo destruyó. Dice, mientras callé. Tuvo que venir el profeta por amor a Dios, porque yo creo que Dios amaba mucho a David y por eso le envió ese profeta, para que él reconociera sus faltas. Amén. ¿Cuántas veces viene alguien a exhortarnos y a nosotros como que nos fastidia, ¿sí o no? Nos incomoda. ¿Qué se cree? Dele gracias a Dios porque te ama. Amén. Y esa persona te está haciendo volver al camino. Ama a esa persona. Me acuerdo una vez que escuchaba un pequeño testimonio de Alex Campos y él dice que un día por allá descansando, no sé si en una playa o en dónde, y pasa una señora ya de edad y lo reconoció y le dijo a Alex, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice que él sintió rabia. ¿Esta señora qué le pasa? Pero dice que esas palabras empezaron a hacer mella en su corazón y tuvo que llegar al punto de decir, sí, he dejado mi primer amor. Tú pudiste empezar muy apasionado con Dios, pero has dejado ese primer amor. O tal vez nunca has estado en ese primer amor. Y hoy Dios está llamando nuestra atención. ¿Por qué? Porque nos ama. Él te ama y no quiere que tú te pierdas. Él nos ama entrañablemente y nos habla por sueños y nos habla por la radio y nos habla por la televisión y me habla por la Biblia y viene el hermano y me exhorta y yo me emberraco, perdónenme la expresión. Pero no me doy cuenta que con sus lazos de amor me está trayendo, me está llamando mi atención.
Sea sensible, mi hermano. Sea sensible al trabajo de Dios en tu vida. Seamos sensibles a los tiempos que vivimos, que no son fáciles. No vayan a decir usted, no, la pastora estaba ahí como, ¿cómo se dice? Como negativa. ¿Sabe que nuestro deber es alertarles? Dios nos bendice, aleluya. Pero también Dios quiere que caminemos rectos, en rectitud, en santidad. Que a lo malo llamemos malo y a lo bueno llamemos bueno. Cuiden a sus hijos. Yo sé que a nuestros hijos a veces como que, ay, qué fastidio. ¿Cuántos aman a sus hijos? Entonces cuídenlos. Si tienen teléfonos, háganle seguimiento de vez en cuando. Venga para acá, mi amor. Ah, que es mi. Lo siento. Tú estás bajo mi custodia y yo soy responsable. Mire cuántas mamás y papás están llorando hoy en día porque sus hijos conocieron a alguien por internet que les pintó palomitas y ya no están en su casa. ¿Todo por qué? Porque confiamos demasiado. Y usted debe de vez en cuando venga para acá y chequee dónde se meta, qué consulta, con quién habla, qué está haciendo. Así a ellos no les guste. Porque queremos evitarnos ¿qué? Malos momentos. ¿Cómo evitamos? Mire, mis amados, el tiempo que vivimos no es fácil. Aún dice la palabra, lo acabamos de leer, aún dentro de la iglesia habrá traiciones. No se extrañe usted, está escrito en la palabra. Ay, pero es que ¿cómo? Está escrito. Uno quisiera que no, ¿sí o no? O que su hermano de sangre, el que usted más ama, pum, le dio la, como se dice, la puñalada y usted quedó como que, ay, es necesario. Pero usted lo que tiene que hacer es cuidar su amor, cuidar su corazón, que su corazón no se enfríe, que usted siga amando. ¿Es fácil? No. Pero con el amor de Dios, ¿es fácil amar aquí a alguien al que tú te encuentras y sabes que se la pasa hablando mal de ti? Y lo bueno es que a veces la persona espera que antes uno, wow, uy, como si nada, venga, abrazo y beso y... No, no, porque se dañó la confianza. Pero yo te tengo que perdonar y te tengo que seguir amando. Amén. ¿Cómo evitar la frialdad? Uno de los aspectos más importantes en esto, conocer que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Mire, a veces uno no, usted siempre pregúntese, tal vez alguien necesita ayuda o está pasando por un momento difícil. No necesariamente tú tienes que estar allá, hay muchas formas de apoyar. Busca siempre la manera de ayudar. Busca siempre la forma de hacerle sentir a esa persona importante. No se cansen de hacer el bien. Porque si nos cansamos, ¿Jesús se ha cansado contigo? No. Si 70 veces fallas y 70 veces te arrepientes, 70 veces te perdona. Y no te echa en cara. Ese es Dios. Yo me imagino cuando Jesús volvió, murió, resucitó y esperaba que sus discípulos estuvieran compartiendo el evangelio por todo el mundo, ¿sí o no? Pero resulta que ¿qué pasó? Cada uno se volvió a su oficio, dice la palabra. Entonces a nuestros ojos hubiéramos dicho, Jesús perdió el tiempo. ¿Sí o no? Y fue y los buscó y, no, ¿dónde estaban pescando? Pero
va con esas palabras tan tiernas, tan amorosas, y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y no lo conocieron. Hasta que de pronto dice que Pedro dijo: ¡ay! Es el maestro, y se ciñó sus ropas, porque yo no sé cómo estaba Pedro. Y asaron pescado y comió con ellos. Y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: claro, Jesús, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y empieza Jesús a decirle: mira, pero yo quiero es que tú hagas esto. Y yo quiero que tú hagas esto. Jesús le dice a Pedro: Pedro, pastorea, ama. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No se canse de hacer el bien. Con sus hijos no se canse, porque en su momento cosecharán. Créame, Dios no le debe nada a nadie. ¿Ustedes creen? Dios no es deudor de nadie. Todo lo que usted hace, Dios en determinado momento se lo recompensará. Créame. Pero Dios tiene que nosotros manifestemos el amor, perseveremos. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo tiene usted que perseverar? Hasta el día que usted se muera, o que el Señor venga y se nos lleve. No sabemos qué parece primero. Hasta ese día usted tiene que dejar de perseverar. Yo le decía en estos días a alguien: mira, la salvación es personal. Yo no voy a hacer salvo a mi esposo, ni él a mí. Yo no voy a rendir cuentas por él, ni él por mí. Cada uno tendremos que rendir cuentas a Dios de nuestros actos, de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Amén. Pero nuestra tarea es perseverar hasta el fin. Así veamos tiempos peligrosos, así veamos traiciones, así la tierra se esté desbaratando. Pero Dios cuidará de ti y cuidará de nuestros hijos. Lo más hermoso, que nosotros estamos corriendo tras un galardón, que es la vida eterna. Amén. Vale la pena guardarse para Dios. Cada día usted pueda decir: Señor, yo te prefiero a ti. Yo te escojo a ti. Así se burlen de ti, tú no te preocupes. Llegará el día en que los que se burlan de ti irán a buscarte y te dirán: yo necesito un consejo suyo. Yo necesito que usted ore por mí. Amén. Compartir el evangelio. Debemos permanecer vigilantes, alertas, preparados. Pilas con los que se proclaman profetas, apóstoles, doctores, reverendos, pilas. Hasta con el pastor más sencillo, vaya siempre a la palabra, no mastique entero, se atora. Vaya a la palabra. Nosotros siempre le decimos: busque si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira, si está de acuerdo a la palabra. No coma entero, mi hermano. Vaya siempre a la palabra. Permanezca vigilante. Y en estos tiempos de inseguridad, que sí hay que estar vigilantes, ¿no? Si usted está atento, es menos presto a ser presa. Pero el camarón que se duerme, usted tiene que estar, ¿qué? Alerta. Cuando usted se conecte por internet, esté alerta. A veces uno siente la tentación de darle clic de pronto a algún comentario. Y el Espíritu Santo nos dice. Una vez escuché la voz que me dijo: ¿para qué vas a escuchar eso? Y yo: ¿sí? ¿Para contaminarme? ¿Para dañar mi corazón? Acuérdese que como hay buenos pastores, hay malos pastores.
como hay pastores que se alinean a la palabra, hay otros que no. Y acuérdense que estamos en tiempos donde la fe se comercializa. ¿Saben de qué estoy hablando? Pague por su milagro. Pacte por su milagro. Eso es comercializar la fe. Amén. ¿Usted sea qué? Sabio, atento. Debemos estar en el punto de la palabra, porque la palabra también me enseña a ser generoso, a sostener su casa, a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Eso es bíblico. Amén. Está en la Biblia. Y cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas. Usted tiene que dar cuentas. Yo tengo que dar cuentas. Mi esposo tiene que dar cuentas. Cada uno de nosotros debemos dar cuentas a Dios. Dice en Mateo 24, 45 y 46, se los voy a leer. Siervos fieles y prudentes. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Que seamos siervos fieles y ¿qué? Prudentes. Pero ¿cómo podemos ser prudentes si no conocemos la palabra? Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿si estoy leyendo el que es? No, estoy leyendo otro. Dice, bienaventurado, bueno, versículo 45. Amén. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle diciendo así. Fieles y prudentes, haciendo lo que nos corresponde hacer. Amén. Tú tienes que hacer lo que te corresponde. La sabiduría, ser sabios. Mire, mi hermano, si usted tiene que tomar una decisión y no está seguro de lo que va a hacer, ore primero. Pídale al Señor que lo guíe, que lo oriente. Amén. Debemos ser fieles. ¿Fieles en lo que no tenemos? Fieles en lo que tenemos. Poco o mucho debemos ser fieles. Amén. Debemos ser sensatos, estar pendientes de las necesidades de los demás. ¿Será que usted tal vez viene a la iglesia y resulta que un hermanito se arrodilló y, bueno, sus zapaticos están desgastados usted? Ojo con eso. O a veces Dios te pone el sentir de bendecir a alguien. Mire, solamente Dios conoce la necesidad. Y sé que esa persona ha orado para que Dios supla esa necesidad. Amén. Y usted no sabe la satisfacción de esa persona de ver que Dios está respondiendo su oración. Pero nosotros queremos que bajen los ángeles con el pan y con la leche y con el queso y yo no sé. No es usted, mi hermano, soy yo. Ay, Señor, súplele. Y el Señor está diciendo, súplele tú que tú puedes, ve. Señor, por favor, responde la oración de mi hermano. Y el hermano eso ya no tiene ni para el bus y te dice Dios, bendícelo. Ay, te reprendo, Satanás, eso no es de Dios. Pero no sabes que Dios te está usando, que tú eres un instrumento de Dios. Amén. No se preocupe usted. Jamás Dios te quede viendo nada. Decía un pastor un día, ay, ¿por qué no sembré sino solo arroz? Decía ese pastor, yo siempre sembraba arroz y arroz y arroz. Dice, y en tiempo de escasez todo lo que me llegaba era arroz. Bultos de arroz. Y decía yo, ¿por qué no di otras cosas? Porque lo que siembras, recoges. ¿Qué clase de cosecha tienes tú? ¿Qué estás cosechando? Amén. Y voy terminando. Mateo 25. Y cerramos con esto. Si usted vela por las necesidades de otros, esa es la clave para evitar que nuestros corazones se enfríen. Amén. Dice en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? 25:1. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente ¿con qué? Con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Las cogió qué? Dormidas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. Y las insensatas dijeron: ay, Dios mío, a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: dadnos para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabias o imprudentes? Sabias. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Amén. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegaron tarde. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabes el día? ¿Sabes la hora? ¿Qué es tu lámpara? ¿Cuál es tu lámpara? Es tu vida. Es tu intimidad con Dios. Amén. Y esa lámpara puede estar encendida, puede estar apagada. Amén. El aceite tipifica al Espíritu Santo, su presencia. Y aquellas mujeres no tenían aceite, tenían sus lámparas, pero sus lámparas estaban ¿cómo? Apagadas. Esa lámpara tipifica mi relación con Dios. Y debemos ser sabios, prepararnos espiritualmente. Amén. Tenga su tiempo con Dios todos los días. Debemos cuidar nuestra relación con Dios, nuestra santidad, nuestra integridad. Amén. ¿Tú sabes el día y la hora? Pero que llegará, llegará. Y más tarde que lejos. Amén. Porque su venida está cerca. Amén. Muchos dicen que la mayoría de cosas ya se han cumplido. Faltan pocas por cumplirse. Pero tú y yo debemos estar ¿qué? Preparados. Porque se cerró la puerta y las vírgenes que no estaban listas no pudieron entrar. Amén. Póngase sobre sus pies. Y cierra ahí tus ojitos, no te distraigas. Y vas a hablar tú ahí con Dios. Tú conoces cómo está tu vida delante de Dios. Acuérdate que a Él no podemos engañarle. Solamente tú sabes cómo está tu corazón, cómo está tu intimidad, cómo está ese altar con Dios. Estad firmes y velad. Decía Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero desafortunadamente oramos cuando ya estamos en la tentación. Velen y oren.